Buenas noches. Bueno, antes de iniciar, quiero iniciar con una frase de la presentación que es, ¿qué tienen en común los números, los planetas y las redes sociales? Bueno, en común tienen todos porque todos pueden ser organizados mediante conjuntos. Soy Chayan Fernando Porra, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la materia lógica para la Escuela de Ingenierías y el tema para exponer de la acá es la teoría de conjuntos y los conjuntos numéricos. Vamos a tener una agenda, la agenda que se va a llevar va a tener 8 puntos. El primer punto va a ser la definición de conjunto, la notación de conjunto, las características de los conjuntos numéricos, las propiedades de los conjuntos, las operaciones conjuntos y tipos de conjuntos, y el caso de la aplicación en la vida real. Bueno, vamos a iniciar partiendo desde ¿qué se entiende por conjunto? Bueno, en conjunto, en matemáticas, el conjunto pues todavía no es considerado primitivo. No se tiene una definición, por lo tanto consideramos que es un término no definido. Más sin embargo, se puede entender como la colección bien definida de elementos que pueden ser números, objetos o cualquier entidad. La pertenencia a un elemento en conjunto se determina de forma clara y precisa. Notación de conjunto. Bueno, en matemáticas los conjuntos se representan con letras mayúsculas y se escriben usando llaves. Así un conjunto A puede expresarse como en el ejemplo A1, 2, 3, facilitando su identificación y su análisis. Por ejemplo, el conjunto, consideramos el conjunto A, que tiene los números 1, 2 y 3. Este conjunto se representa con llaves o paréntesis y se escriben dentro de las llaves separados por comas. Característica de los conjuntos. Cada elemento de un conjunto aparece una sola vez y el orden de los mismos no afecta la identidad del conjunto. Por ejemplo, tenemos el conjunto A con los números 1, 2, 3 y el conjunto A con el número 3, 2 y 1. Ahí podemos visualizar que no se altera el orden del producto. Igual forma tenemos la característica de los conjuntos, que cada elemento de un conjunto aparece una sola vez y complementamos con el uso de la notación, que la notación es los conjuntos, nos permite agregar elementos y estudiar sus relaciones. Pasamos al siguiente tema, que es los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos tienen 5 clases. Iniciamos con los números naturales. Los números naturales son aquellos que utilizamos para contar, comenzando desde uno y continuando indefinidamente. Los números son enteros, no negativos. Pasamos a la clase número 2, que son los números enteros, se representan en Z y extienden los números naturales al incluir el cero y los números negativos. Entonces, en los números enteros podemos considerar el cero y los positivos. Pasamos a la clase número 3, que son los números racionales. Los números racionales son el conjunto de números que pueden expresarse como fracciones A sobre B, donde A y B son enteros y B es diferente a cero. Y el conjunto número 4, que son los números irracionales, no pueden expresarse como la razón de dos enteros y tienen una representación decimal infinita y no periódica. Pasamos a los números irracionales. Los números irracionales no pueden expresarse como razón de dos enteros y tienen una representación decimal infinita y no periódica. Y los números reales incluye todos los números racionales e irracionales representando cantidades continuas en la recta numérica. En sí quiere decir que es un conjunto de números que incluye a los dos representados en la recta numérica. Pasamos a las propiedades de los conjuntos. Propiedades de los conjuntos.
La unión de conjuntos. La unión de conjuntos es una operación fundamental en teoría de conjuntos que permite combinar todos los elementos de los conjuntos involucrados, asegurando que cada elemento único se incluya una sola vez en el conjunto resultante. Supongamos que tenemos dos conjuntos, el conjunto de A, que es uno, 2, 3 y 4, y el conjunto de B, que es 3, 4 y 5. Entonces, al realizar la unión de A y B, tomamos todos los elementos de ambos conjuntos, pero sin repetir los elementos que ya están en ambos conjuntos. Eso quiere decir que A en la unión con el conjunto B, tenemos uno, 2, 3, 4, 5. Intersección de conjuntos. La intersección de conjuntos es una operación que produce un conjunto formado por los elementos que son comunes a todos los conjuntos involucrados. En otras palabras, la intersección de dos o más conjuntos contiene únicamente aquellos elementos que están presentes en cada uno de los conjuntos. Supongamos que tenemos los siguientes conjuntos: A, 1, 2 y 3, B, 3, 4 y 5. La intersección de A y B, denotamos como A intersección de B, es el conjunto de los elementos que están en ambos conjuntos. Entonces eso quiere decir que A intersección de B es 3 y 4. En este caso los elementos comunes entre A y B fueron 3 y 4. Diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos es la operación que toma los elementos de un conjunto que no está en otro. Por ejemplo, el complemento de un conjunto universal. Perdón, conjuntos complementarios. El complemento de un conjunto A, denotado como A, es el conjunto de elementos que no pertenecen a A dentro de un universo dado. Por ejemplo, si el conjunto A es uno y 2 y el conjunto universal es uno, 2, 3 y 4 y 5, si el complemento de A respecto al conjunto universal es complemento de A 3, 4 y 5. Los elementos 3, 4 y 5 están en U, pero no están en A. Conjuntos disjuntos. Los conjuntos disjuntos son aquellos que no tienen elementos en común. Su intersección siempre es vacía. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, A, 1 y 2 y B, 3 y 4 son disjuntos por lo que no tienen elementos en común. Operaciones entre conjuntos. Las operaciones entre conjuntos tiene 5 clases, que son la clase de la unión, intersección, diferencia, complemento y aplicaciones prácticas. Entonces, las operaciones entre conjuntos son las herramientas fundamentales en la teoría de conjuntos que nos permite combinar, comparar y analizar conjuntos. A continuación, les voy a explicar las operaciones más comunes entre estos conjuntos. La unión. La notación es A sobre unión sobre B. La descripción de estos elementos están en A, B o en ambos. La operación intersección. La operación intersección, su notación es A intersección sobre B y sus elementos comunes están en A y en B. Diferencia. La diferencia, esta operación, su notación es A menos B, diferencia de B. Entonces su descripción son los elementos de A que no están en B. Pasamos a la operación complemento, que quiere decir la notación es A exponente a la C, que significa complemento de A. Entonces los elementos de U que no están en A. Y pasamos a las aplicaciones prácticas. Las operaciones prácticas entre conjuntos se aplican en diversas áreas, como la teoría de probabilidad, la estadística y la lógica. Por ejemplo, la intersección puede usarse para determinar clientes comunes de diferentes categorías, facilitando el análisis del mercado. Tenemos los tipos de conjuntos, que son el tipo de conjunto vacío, que está representado por el símbolo que pueden observar, y esto quiere decir que es un conjunto sin elementos. Pasamos al conjunto unitario, que es aquel que contiene exactamente un único elemento,
Pasamos al conjunto universal, que es el conjunto que tiene todos los elementos posibles. Pasamos al subconjunto, que es el subconjunto que su descripción contiene subconjunto cuyos elementos pertenecen a otros conjuntos, dentro de otro conjunto. Y pasamos al conjunto finito, que es un conjunto que tiene un número ilimitado de elementos, y así también el conjunto infinito, que el conjunto tiene perdón, el conjunto finito tiene un número limitado de elementos, y el conjunto infinito es lo contrario, tiene un número ilimitado de elementos. Tenemos la bibliografía de donde pues me apoyé para, para hacer la presentación. Y tenemos el caso de la vida real, pues yo creo que el caso de la vida, en la vida real, siempre utilizamos los conjuntos. Siempre, por ejemplo, un ejemplo pues mío personal, pues es la, la organización de mi ropa. De mi ropa, pues yo trato de combinar pues todo lo que son conjuntos o lo que siempre me pongo, como trato de acomodar de pronto que las camisas verdes en un lado, que los pantalones azules, que las bermudas, que los zapatos del color con tal camiseta, entonces siempre los dejo como organizados. Y esto sería toda la presentación, profesor. Muchísimas gracias.